Este computador. Listo. Entonces, les decía, a ver, en primer lugar, ¿quiénes estamos aquí de Hacia Vamos en Salud? Está el equipo, está Félix Nates, que ustedes lo conocen muy bien, varios de ustedes. Está Daniel Arango, que es la líder de investigaciones en Hacia Vamos en Salud. Alejandra Bastos, coordinadora de comunicaciones. Ingrid Rivera, analista de investigación. Y debe estar por ingresar en algún momento Nora Benavides, que es la coordinadora de información. Y Cristian, que también es analista de investigación. Entonces, les decía que este trabajo lo concebimos hace un año, en septiembre del año pasado. Antecitos, como en agosto, septiembre del año pasado. Y el planteamiento original surgió por el impacto de la pandemia y por lo que uno veía desde el punto de vista de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Y en el grupo de Hacia Vamos en Salud empezamos a reflexionar y a pensar, oiga, esto tiene que ver mucho más con aspectos de bienestar y protección social, lo que estamos viviendo. Y por supuesto hay que revisar el sistema de salud, pero la argumentación que se planteó en ese momento es, hagamos una revisión de salud y protección social. Y entonces convocamos a un grupo interdisciplinario de expertos del sector en materia de salud y en materia de protección social. Y un grupo que se llegó a más o menos no, a 60 personas. Entre ellos, pues, había exministros de salud, exministro de educación, habían personas que habían estado en el Ministerio de Salud, en las direcciones, en diversas direcciones, habían personas del sector salud, de gerentes de EPS, pues obviamente estaban los aliados de Así Vamos en Salud. Y con ellos empezamos ese proceso de discusión. Fundamentalmente fueron invitados sobre la base de su experiencia y conocimiento y, y sin ningún tipo de representación institucional. De hecho, deliberadamente no quisimos invitar a representantes gremiales por esa razón, con todo respeto, pero pues queríamos era un análisis y una discusión sobre la base de, pues sobre esa base, sobre una base técnica y sobre una base. Lo segundo que queríamos con ello y que fue planteado desde el principio es, este documento no puede ser un documento más de diagnóstico. Debe ser un documento más relacionado con los cómo. ¿Cómo llegamos a hacer? Ya tenemos suficientes diagnósticos en el sector. Y ese fue como el segundo elemento. Hagamos un esfuerzo de avanzar en los cómo se debe ejecutar los qués. Y ese fue como un enfoque importante. Y otra parte que vinculamos en el proceso fue a la comunidad. Y la vinculamos siempre, hemos tenido desde Así Vamos en Salud ese deseo de poder tener sentado en Así Vamos en Salud representantes de la comunidad, que a veces no es tan fácil. Y en este escenario lo que nosotros desarrollamos fue una entrevista semiestructurada que la hicimos a 60 líderes sociales de diferentes partes del país sobre los temas de salud, sobre el tema de acceso, sobre el tema de diversas preguntas que estaban en esa entrevista semiestructurada que se hizo con ellos.
esa parte, como ustedes lo vieron, de líderes sociales, pues tiene un capítulo, el 5º capítulo del documento, es, está referenciado pues a esas entrevistas y al resultado de esas entrevistas. Y con eso, pues, iniciamos un proceso y si me permiten muy rápidamente, pues voy a compartir con ustedes la presentación. La idea con la presentación es pasar muy rápido porque, pues, como decíamos al principio, Oscar, ustedes ya tienen el documento, pero digamos es como para tener una guía en este... Ahora, claro, esto sí, esto funciona. ¿Ustedes están viendo? Sí, señor. Listo, ahora sí. Bueno, entonces nosotros dividimos, digamos, el enfoque en 4 mesas. Eso fue consensuado con el equipo, con todo este grupo, en 4 mesas. Una orientada a personas, familias y comunidades. La segunda orientada al tema de gobernanza e institucionalidad. La tercera relacionada con recursos, no solamente financieros, y la última a condiciones iniciales y salud pública. Entonces, sobre esa base fue que se iniciaron las discusiones. Nosotros hicimos una reunión de más o menos 3 horas, a veces un poco más larga, cada 20 días durante 6 meses. Terminamos en abril de este año y realmente hubo una participación muy activa de todas estas personas que les menciono, divididos en esas 4 mesas y ahí fue pues avanzando con metodologías que nos condujeran a lograr esos consensos. Entonces, como ustedes ven en el documento, pues está dividido al final las recomendaciones en unos objetivos que aquí en esta presentación pues tiene que ver lo que encuentran con esta numeración al lado izquierdo de las gráficas, que tiene que ver con 20 objetivos, 41 estrategias que son las que en esta presentación van a estar en colores, en fondo con colores, y las acciones que están en cada una de esas estrategias que no están en colores, están en negro, en negrilla. Entonces, empezamos por esta, un enfoque relacionado con el tema de promoción del autocuidado. Mucho hemos hablado de ello y la idea es cómo lograrlo. Cómo implementar acciones para estimular buenas prácticas, estilos saludables, cómo formamos y capacitamos en autocuidado, en primer lugar al personal sanitario, pero fundamentalmente también a las comunidades, y ahí están pues las acciones y pues repito, voy a ir rápido sobre esto porque siempre son 30 y tantos de diapositivas y queremos compartir con ustedes sus inquietudes y conversar con ustedes antes de que terminemos. En la promoción del autocuidado también se plantean acciones para implementar programas de alimentación saludable y actividad física en instituciones educativas y para implementar una estrategia de comunicación pública y difusión de mensajes en medios y redes sociales para proteger la salud. Un segundo objetivo tiene que ver con fortalecer la conexión del sistema de seguridad social por medio de tecnologías de información y comunicación, con una estrategia de promover modelos gratuitos o de bajo costo para el acceso a tecnologías. De hecho, nosotros hemos empezado una acción en ese sentido orientada a la interoperabilidad y a promover ese tema y unas discusiones en otra mesa, pero bueno, eso es otro tema. Entonces ahí viene el listado de acciones que nosotros o que este documento está planteando con respecto a promover esos modelos gratuitos. O sea, es un tema muy importante pues, y bastante obvio a estas alturas sobre el tema de estos medios tecnológicos nuevos y cómo los llevamos al territorio y cómo los llevamos a toda la geografía del país. En ese mismo objetivo se plantea el de promover la educación digital desde los primeros niveles educativos,
un buen uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entendiendo que esto no es un tema simplemente de infraestructura, sino también de el desarrollo de capacidades y de habilidades a la población. Y también, como seguramente vamos a repetir más adelante, a los propios profesionales de la salud. Un tercer objetivo tiene que ver con promover la articulación intersectorial. Este es como un tema trazador del documento, el tema de la intersectorialidad, y aquí ya aparece en esas discusiones de esa mesa de personas, familias y comunidades, o sea, la necesidad de una mayor articulación intersectorial. Y que nos ayuden esa mayor articulación intersectorial y al interior mismo del sector para identificar experiencias exitosas de implementación de esos enfoques a nivel nacional y lo que pueda ser de aprendizaje también a nivel internacional. Nosotros mencionamos, y de hecho en varios de los planteamientos, la intersectorialidad muy referida al sector educativo, pero eso no quiere decir pues que a otros sectores también. Pero digamos, en estos aspectos de personas, familias y comunidades y el tema de formación y capacitación, es muy importante que el sector educativo se sienta comprometido en ello y esté muy relacionado con estos aspectos y con estos desarrollos. El cuarto objetivo de promover la información e investigación para el desarrollo intersectorial, pues se trata de eso, de investigar más y identificar esas experiencias de implementación, que ya lo mencionábamos antes, pero aquí hay ya otros aspectos de acción adicionalmente específicos. Pero junto a eso, la necesidad de que investiguemos también o identifiquemos mejor las necesidades y expectativas de la población en torno a la salud. O sea, siempre hemos creído que nosotros tenemos la última palabra y el conocimiento en materia de salud, y eso hay que contrastarlo con las necesidades y las creencias de las poblaciones para que nos ayuden a realmente fomentar cambios de conducta. O sea, cómo trabajar con esas necesidades y expectativas de las poblaciones, más en un país tan diverso como el nuestro. Y ahí pues están relacionados esos aspectos. En quinto lugar, que también es, y lo veremos más reforzado en el siguiente capítulo, los temas de gobernanza y promover espacios de diálogo para garantizar la salud y el bienestar integral de la población. Participación ciudadana, que desde este mismo primer capítulo ya empieza a aparecer. Y por supuesto con un enfoque intersectorial, o sea, no solamente el tema del sector salud y de la participación en el sector salud, sino tener una visión más amplia de inclusión al sistema de salud desde un enfoque intersectorial. Ampliar esos espacios de participación ciudadana, esencialmente. Y ya entramos en el capítulo de gobernanza e institucionalidad. Y en ellos, pues, el sexto objetivo de todo el proyecto es estos objetivos, pues ustedes lo vieron en la presentación del documento, los relacionamos también con los que eventualmente consideramos que impactarían en los desarrollos, en los objetivos de desarrollo del milenio. Y este viene, pues, el de crear un órgano de gobernanza multinivel para fortalecer la interacción entre diversos actores fuera y dentro del sistema. Ahí tiene que ver con el fortalecimiento de la rectoría, que ha mejorado sustancialmente sin duda, y eso hay que reconocerlo después de la reaparición del ministerio. O sea, entendemos que el Ministerio de Salud se ha venido fortaleciendo de otras instituciones a partir de su renacimiento hace 10, 11 años,
con parámetros relacionados como Autoridad Sanitaria Nacional en esos aspectos de dimensiones rectoras y fortalecer esas dimensiones rectoras, pero que tienen que permear el resto del sistema de salud y particularmente los territorios. En ese tema de gobernanza multinivel, pues como ese nombre lo indica, el tema es vertical y transversal, o sea, es entre los distintos niveles de administración y diferentes sectores del sistema. Y ese es el planteamiento de un órgano que contribuya a fortalecer esa gobernanza. De hecho, muchos consideramos que un aspecto un aspecto que explica en gran medida las dificultades que puedan haber existido en la implementación del Plan Decenal de Salud Pública que está por terminar, tiene que ver por esas debilidades o tienen que ver con esas debilidades de gobernanza y de unas limitaciones en esas relaciones que existen entre los diferentes niveles, que eventualmente se vieron el impacto durante la pandemia. Entonces, pues ahí hay unos aspectos muy específicos. Y ahora viene el tema de descentralización, que viene de la mano de lo anterior, o sea, eso tiene su relación. Nos parece que el Ministerio de Salud tiene que fortalecerse en esa materia dentro de sus competencias y fundamentalmente tener una visión no solamente de expedir la norma y hacerle seguimiento, sino de la asistencia técnica a los territorios y de fortalecer esa asistencia técnica tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Se plantea recuperar una oficina, una dirección de descentralización del ministerio. Algunas de las funciones están hoy, que tienen que ver con estos temas, están hoy en la oficina de gestión territorial y de emergencias y desastres. Pero esa oficina, pues realmente la vemos muy fortalecida en aspectos de emergencias y desastres, lo cual está bien y lo cual es importante, pero se necesita que el ministerio llegue al territorio de manera más coordinada. Hay quejas a nivel territorial de la forma como el ministerio llega a los territorios desde diferentes direcciones y a veces genera confusión a nivel de los territorios esos aspectos. Ahí se plantea crear una misión que evalúe el modelo actual de descentralización. Siempre ha habido como una discusión, pues particularmente en los últimos 10 años o más, sobre la necesidad de revisar la ley 715 no solamente desde el punto de vista del sistema general de participaciones, la distribución del sistema general de participaciones, sino fundamentalmente en el tema de competencias de los territorios en materia de salud. Eso pues está planteado ahí en el tema de gobernanza e institucionalidad. Y bueno, aquí vuelve, ya habíamos hablado sobre el tema de la intersectorialidad. Necesitamos fortalecer esa comisión intersectorial de salud pública. Eso hay que ponerle dientes, hay que desarrollar mejores lineamientos y estrategias para el funcionamiento exitoso de esa comisión. Y rediseñar esos comités interinstitucionales y además fortalecer los territoriales que reflejen también esa intersectorialidad. O sea, allá hay ejemplos que se han vivido en el país, ejemplos exitosos sobre el tema de intersectorialidad en Caldas, para mencionarlo específicamente, y todo el tema de atención primaria social que se implementó durante varios años en Caldas y que dio unos resultados muy significativos
y pues obviamente mucho depende de la voluntad política, pero también consideramos que hay que mirar cómo se fortalecen esos aspectos de esa comisión intersectorial. Y por último, creo que esta es la última de ese capítulo, nos parece muy importante que Colombia se inserte en las discusiones internacionales sobre salud global y que Colombia tenga objetivos de salud a nivel regional y a nivel internacional y a nivel mundial y que entre a participar en ello. Preguntas como si la OPS es la OPS que requerimos en América Latina y en las Américas, la misma Organización Mundial de la Salud, pero Colombia necesita fortalecer eso a su interior y tener definido unos objetivos globales y tener definido una agenda a través de la cual pueda participar en esas discusiones y estimular esas discusiones a nivel internacional y a nivel regional, por supuesto. Y esto se nos reafirmó en el marco de la pandemia. Esto también tiene que ver con seguridad sanitaria nacional y con estos otros aspectos, pero pues aquí está planteado, pues, en resumen, de esa manera. En el tema de recursos y desarrollo sustentable y sostenible, pues nosotros quisimos enfatizar en que esto no podía seguir viéndose exclusivamente como un tema de plata. Sin embargo, pues aquí empezamos por ahí, por el tema de plata. Y ahí hay unas propuestas sobre simplificar el sistema general de seguridad social en salud en términos de su manejo financiero y de la fuente de recursos y de la utilización de los recursos, disminuir esa intermediación y eliminar la fragmentación, la intermediación financiera. Y hay un planteamiento de incrementar el gasto público. Aquí tuvimos esa discusión sobre la necesidad de por lo menos que el país se fijara una meta en el sentido de tener esa recomendación internacional de un gasto público en salud de al menos el 6.5% del Producto Interno Bruto. Como todos sabemos, eso está en el orden del 5.8, 5.9 en este momento. Y eso se debería complementar con incentivar el acceso a seguros privados que realmente ayuden a cofinanciar el sistema de salud y particularmente hacer análisis más profundos sobre el gasto de bolsillo y cómo ese gasto de bolsillo se puede transformar en microseguros o en seguros complementarios que contribuyan a financiar y primero a formalizar un poco más ese gasto que es anárquico y a formalizarlo y a complementar en mejor manera la financiación del sistema. Aquí hay un punto que hemos discutido también y que debe ser sujeto. El tema no es ir al Ministerio de Hacienda a pedir más plata, sino el tema es tener claridad de por qué necesitamos más recursos. Más allá de las discusiones de lo que no está financiado por la unidad de pago por capitación, hay temas de talento humano, temas de prevención, de vacunas, que requieren, y otros que requieren financiación para el mejoramiento y para crear los incentivos, porque muchas veces hablamos de incentivos, 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 pero no le ponemos a los incentivos números que realmente permitan que se puedan dar. Y el ejemplo de ello está en la propia Ley 100 y en aquel artículo de la Ley 100 que hablaba de incentivos para el talento humano, y así nos ha ocurrido con varios. Entonces, digamos, este tema no es simplemente pedir más plata, sino además de mejorar la eficiencia en el gasto de lo que tenemos hoy, pues tiene que ver con estos aspectos de cómo realmente podemos presentar
ante las fuentes, las razones por las cuales necesitamos más recursos y no simplemente quedarnos en el discurso de que necesitamos más plata. Y pues determinar una hoja de ruta que de alguna manera es lo que les estaba mencionando. Tener una mayor comparación de gasto con otros sistemas de financiamiento de sistemas de salud, definir estándares de eficiencia y calidad, evaluar mejor fuentes no identificadas de financiamiento, esos aspectos, y fortalecer la vigilancia, el control y la transparencia. En el tema de infraestructura, no solamente física, sino de transformación digital, nos parece que Colombia necesita diseñar una política, en el sector necesitamos diseñar una política nacional de recursos de infraestructura y conectividad en salud. Digamos, en reflexión de quienes participaron de esta mesa, pues Colombia no la tiene y tiene que ser integral lo público y lo privado. Y sabemos pues dónde pueden haber barreras o intereses que no deseen que esto se dé, pero esto es una necesidad, entender con qué contamos, qué nos hace falta y cómo está distribuido. Y de hecho vuelve a aparecer el tema de la pandemia, que de alguna manera nos mostró que esto es necesario. Entonces aquí hay un listado de acciones que buscan desarrollar pues ese tema de diseñar e implementar una política nacional de recursos de infraestructura y de conectividad en materia de salud, de infraestructura física y digital. ¿Qué tiene que ver también con esto? Con implementar esa estrategia nacional. Yo creo que este es otro de los ejes trazadores, o sea, el tema de la transformación digital que necesita el sistema de salud, de la interoperabilidad que necesita, de promover la telesalud, la telemedicina, la teleexperticia, por medio de redes de conexión en los territorios, y de cómo eso nos ayuda a fortalecer las redes de atención y el acceso real y oportuno de la población a los servicios de salud y a los servicios sanitarios en general. Entonces, ese sería. Ahora, el otro tema central para nosotros, y que así vamos en salud lo viene trabajando, pero que fue motivo de discusión en la mesa, y en las mesas, pues tiene que ver con el talento humano, no simplemente el tema de las condiciones laborales, sino esencialmente en tres aspectos. Uno, que tiene que ver con los procesos de formación y de la formación pertinente para las necesidades del sistema de salud, y si realmente pues es la implementación de la atención primaria y de actualizar y adaptar el modelo de atención primaria en el país y de fortalecerlo, pues necesitamos talento humano formado en esa dirección. Robustecer obviamente el RETUS. Consideramos que ha habido un avance significativo en ese sistema de información, pero todavía nos falta entender mejor la distribución del talento humano en el territorio colombiano. Está concentrado en 5 grandes capitales. Y ahí hay unas tareas y unos planteamientos hechos para el Ministerio de Educación. Aquí creemos que este es otro punto central de concertación con el sector educativo, entendiendo el tema de la autonomía universitaria, pero comprendiendo también la importancia de que el sistema de salud y particularmente la autoridad rectora pueda de alguna manera incidir en la definición de perfiles, en los incentivos para la distribución del talento humano en el territorio y en el estímulo y los incentivos adecuados para proveer o para tener unas condiciones laborales del talento humano de la manera más adecuada y justa, que posiblemente es una de las quejas más marcadas, pero creemos que esto hay que verlo integralmente. Como les decía, hay unas tareas para el Ministerio de Salud planteadas y otras para el Ministerio de Educación, pero fundamentalmente
una necesidad de que esos dos sectores trabajen más y las universidades mucho más en coordinación con el Ministerio de Salud y para que, digamos, avancemos en esta dirección. Y obviamente el SENA juega también un papel muy importante en procesos de formación y en las necesidades para el territorio. Hay unos planteamientos que tienen que ver con la redistribución profesional. Descentralizar el talento humano lo hemos llamado, o sea, creemos que el tema de centralización y talento humano van de la mano de manera sustancial. Y tenemos que buscar la manera de estimular una redistribución más equitativa en el territorio de los trabajadores del sector salud. Ese es un punto muy que tiene que ver también con la descentralización del proceso de formación. Como pues ustedes conocen bien, son 5 grandes capitales en donde está concentrado el talento humano que coinciden con las 5 grandes capitales donde están los grandes centros de formación en talento humano en salud y en general de formación en el país. Entonces hay que buscar formas y ahí están planteadas de cómo logramos descentralizar los procesos de formación y los llevamos a los territorios. Y por último, pues el tema de mejoras en las condiciones laborales del talento humano en salud por medio de regulación e incentivos. Volviendo al tema de incentivos, los incentivos tienen que estar financiados. Y por último, el último capítulo tiene que ver con las condiciones iniciales y resultados en salud pública. Aquí el objetivo 15 de los 20 objetivos es garantizar y fortalecer el acceso. Aquí viene el tema de atención primaria y un aspecto muy importante es la integración y regulación de equipos multidisciplinarios en salud, con énfasis en rural, en los temas rurales y en la formación y enfoque, pues esto que ya veníamos hablando, pero que se refuerza aquí también desde esta mesa y con unas acciones y unos planteamientos específicos. Agilizar la implementación del Plan Nacional de Salud Rural, pues tenemos muy presente que Colombia, el 30% de la población colombiana vive en zonas rurales y allí encontramos las mayores inequidades en materia de salud y ese 30% es un país demasiado grande, muy disperso y muy diverso. Es la 10ª población más grande de América Latina y el Caribe. Y eso pues debe tener un plan nacional más específico. De hecho, el ministerio lo ha venido desarrollando y hay que buscar, y ese es el planteamiento, agilizar la implementación de ese Plan Nacional de Salud Rural. Pues aquí hay otros aspectos muy rápidamente: construir un mapa de perfiles epidemiológicos diferenciales entre lo rural y lo urbano y regular el mercado de productos perjudiciales para la salud, que tiene que ver pues con estos aspectos de salud pública. Mejorar la conectividad en el territorio, pues ya lo hemos enfatizado en otras mesas, este es uno de esos ejes trazadores. Fortalecer la educación para la salud y la participación social de los individuos. Aquí, pues, muy corto, nosotros estamos trabajando unos pilotos en Así Vamos en Salud, porque creemos que sobre este tema de educación para la salud a la población tenemos que aprender mucho más de cómo hacerlo mejor y no de esa visión docta que a veces tenemos desde el conocimiento, sino también entendiendo mejor y aprendiendo de las realidades territoriales y, como decíamos antes, de cómo incidir en las creencias de las personas para que modifiquen sus creencias con base a información basada en evidencia, pero que esa información les llegue de tal manera que ellos la vayan adaptando y adoptando a sus realidades. Entonces, pues tiene que ver con el cuidado, el autocuidado y demás, pero eso ya lo habíamos mencionado. Implementar un esquema de incentivos para promover la buena salud, pero esto tiene que ver, repito, con el tema también
de cómo se calcula financieramente mejor esos incentivos. Y la intersectorialidad nuevamente aparece en este capítulo, es reafirmando el tema de intersectorialidad. Creemos que la pandemia nos dio pues bastantes lecciones sobre esta materia. Y por último, bueno, aquí estaba mencionado el tema de la pandemia. Aprender de esas experiencias, que tenemos una inquietud y una preocupación que en la medida en que estamos retornando a una normalidad, estemos olvidando las experiencias y estemos olvidando de aprender de ellas. Entonces yo creo que hay que reforzar esa materia y bueno, hasta aquí era la presentación. Muchas gracias. Se nos fue un poquito más tal vez, pero bueno, creo que alcanzamos a tener unos minutos. No sé, Oscar, como quieras que procedamos. Pues, Sí, si te parece, abrimos para preguntas y comentarios. sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si, pues justamente, preguntas y comentarios. Sí, ¿quién quisiera intervenir o plantear algo? Tú Pues, si te eres el parece, yo único. comienzo Sí, con sí. el único que ha levantado la mano. Mira, no, me parece un trabajo muy interesante y hay muchos temas eh, que hacen complejo hacer las preguntas, porque de cada uno de estos hay muchas preguntas, ¿sí? Claramente, de lo que ustedes han mencionado, parte del trabajo que se está haciendo con el Ministerio es definir unos ejes estratégicos, todo el tema intersectorial es claramente un elemento, un eje estratégico del tema de gobernanza, lo es el de participación. Esos son ejes que ya hemos venido discutiendo. Yo creo que por ahí ya se abre un camino de ejes a consolidar y a definir claras metas. Con respecto precisamente a esos ejes, tendría algunas preguntas. Uno, en el tema intersectorial, realmente si han podido captar eh, cuál es la razón, hemos dicho, qué tipo de incentivos se podrían plantear para que otros sectores se involucren en estos temas de salud, ¿sí? Porque en cierta manera es más fácil decir, eso es problema de ustedes, entonces, pero es un problema de que el Ministerio de Salud no se involucra, pero ¿qué tipo de motivación e incentivos se podrían plantear? Y con respecto a la parte de financiamiento, eh, claramente una de los mensajes que se puede plantear es hay que ampliar el financiamiento en salud pública y en prevención y promoción. Yo creo que es un mensaje que se podría justificar, pero un contradiscurso a ese mensaje es que el dinero asignado a salud pública no se está gastando. Se está gastando un 60 y el último año aún menos. Entonces, ¿qué vieron ustedes y cómo, digamos, se puede explicar que no se esté utilizando adecuadamente, digamos, ejecutando el recurso que está asignado a salud pública? Y un último tema con respecto a gobernanza, que lo hablábamos con el secretario de Salud de Boyacá el lunes. Él decía, parte del problema es que no es tan claro en qué podemos invertir los recursos. Y entonces nos toca preguntarle al ministerio, mire, es que podemos invertirlo, y mientras lo consultan, porque tampoco está tan claro, y llega la respuesta, pues se pierden las oportunidades. Entonces, ¿qué exploraron a ese nivel para poder definir más claramente en salud pública específicamente qué es la competencia y en qué puede invertir el ente territorial, la EPS, el prestador, etcétera? Yo paro ahí para no alargarme demasiado con preguntas que son muchas. Sí, ojalá fueran esas las preguntas fáciles, ¿no? Listo. Pues no sé, Félix, pues sin perjuicio yo me adelanto, pero Félix y los demás del equipo que pudieran decir, o sea, nosotros
El tema intersectorial, yo creo que, digamos, no es simplemente decirles que tienen una responsabilidad. Yo creo que en el país hemos tenido experiencias de construir planes. Recuerdo, por ejemplo, el Plan Nacional de Discapacidad a finales del siglo pasado, que fue construido intersectorialmente. Y el plan, o sea, lo que quiero decir es que sí se ha podido. Sí se ha podido cuando el ministerio tomó esa decisión. Duró varios años, 2 o 3 años construyendo ese plan nacional para la población en condición de discapacidad, pero hubo al final participación en el plan, con platas puestas, con compromisos de objetivos derivados del plan. Si yo no recuerdo mal, 7 ministerios y varias entidades descentralizadas de cada uno de esos ministerios. Entonces, nosotros sí tenemos el antecedente de haberlo logrado. Me parece que hay una necesidad de trabajar, o nos parece, pues me parece a mí, desde esa comisión intersectorial con más fortaleza desde el ministerio. Yo creo que la pandemia, esto suena un poco ingenuo tal vez, pero me parece que la pandemia nos ha dado una gran oportunidad de explicar lo que significa la intersectorialidad. Es decir, cuando tú tienes en América Latina el 8% de la población mundial y el 32% de los muertos por COVID, eso no es un tema de unidades de cuidado intensivo. Eso es un tema de determinantes sociales, de protección social. Es un tema que va más allá del sector salud. El sector salud cumplió dentro de sus capacidades. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad con un ejemplo dramático, doloroso, que hemos tenido en el último año y medio, para poder expresarle mejor a los demás sectores, y seguramente tocará uno por uno. Es posible el sector educativo, posiblemente uno pueda llegar más fácil a ese sector que a otros. Pero digamos, me parece a mí que ahí hay un ejemplo clarísimo de cómo la salud está interrelacionada con el desarrollo y viceversa. Entonces sí se necesita una voluntad, y una voluntad muy grande desde el propio ministerio, y una persistencia en esa labor. Ahora, en el tema de incentivos a la salud pública, pues yo creo que un tema importante, y ayer en una reunión coincidente que tuvimos con unos exministros de salud, ya hay ejemplos de cómo hay países en América Latina en donde a los profesionales de la salud que se dedican a los temas de atención primaria y se dedican a los temas de salud pública, se les paga en igualdad de condiciones que los grandes especialistas. Y eso genera, sin lugar a dudas, o sea, porque al final, ¿quién mueve o quién estimula, digamos, la demanda o el trabajo? Los propios profesionales. Entonces, digamos, si uno tiene a unos trabajadores de la salud bien remunerados, pues vamos a tener mayor estímulo para que más profesionales se dediquen a estos temas. O sea, yo creo que en el tema de salud pública y del gasto en salud pública, es que puede haber una influencia grande en el sentido de que es que no se hace nada porque no hay con quién, o hay muy poco. Y entonces necesitamos una mayor masa crítica en estos temas de atención primaria, en estos temas de salud, pero adecuadamente reconocidos y reputados del trabajo que realizan. Y sí, yo sí creo que parte de lo que hay que aclararle a las entidades territoriales es qué es lo que tienen que hacer, sobre todo las gobernaciones. Es que las gobernaciones se quedaron en un limbo
Y yo creo que eso es parte de lo que hay que revisar y ese gobernador tiene bastante razón, seguramente. O sea, ellos a veces están muy dispersados. Yo no sé si Félix o alguien más del equipo quisiera decir algo más. Gracias, Doc. Dos cosas importantes como de esta experiencia que tuvimos también en Así Vamos en Salud, y recogida y confirmada pues por otras experiencias personales en el Ministerio y en Salud Pública. Uno es que esto lo que voy a decir trae un riesgo y por eso fue que avanzamos como gobierno como avanzamos, pero creo que es pertinente replanteárselo. Nos preocupamos mucho por el detalle desde el ministerio por este tipo de inversiones. Evidentemente detrás de eso hay una intencionalidad. Es uno, evitar la corrupción; dos, garantizar que los recursos pues se inviertan en lo que deben ser. Pero llegamos a mucho detalle. Entonces en ese ir y venir, básicamente es cuando el gobernador dice: yo tengo tantas dudas que no sé por dónde invertir porque tengo un problema con Contraloría y Procuraduría. Ese es un tema muy importante que para efectos de inversión sí lo debemos solucionar. Y se puede solucionar con metas y con incentivos a través pues, de las fuentes que existen para los efectos. De ahí también, pues, digamos que el temor de los alcaldes también de invertir en ese sentido. Resaltar lo que dice el DOC, en relación con el papel que hoy tiene en el marco de la normatividad las competencias del departamento. No voy a profundizar allí por el tiempo. Y lo otro importante es que hay estrategias que empezamos a implementar en el ministerio para poder articular en lo local lo intersectorial. Y es esa experiencia de Maite, porque es que Maite se soportaba en el nivel meso, no en el nivel de las decisiones, sino en el nivel meso operativo en los territorios, articulado por el ministerio en su momento. Yo creo que se podría hacer una buena reflexión alrededor de Maite para poder articular al fondo. ¿Qué es lo que hace eso? Que está muy claro, digamos que en el documento que tenemos nosotros en el tema de familia y comunidad, es que la comunidad se vaya empoderando de estos aspectos y eventualmente le vaya exigiendo a otros sectores. Carlos, ¿usted recuerda cuando nosotros íbamos por todo el país hablando de exclusiones? Nosotros le preguntábamos a la gente, a las personas, porque eran muchas, ¿por qué ponen las tutelas que corresponden a otro sector, al sector salud? La respuesta era pues porque el sector salud es el único que responde. Es decir, el interés del otro sector todavía no está en el marco de la salud. Y la ciudadanía busca la salida. Y las preguntas no eran sobre exclusiones de medicamentos, eran sobre exclusiones asociadas a sillas de rueda, a otros aspectos que no eran tecnologías, que no eran medicamentos. Lo que quiero decir con esto es que si uno articula desde el territorio y involucra a las comunidades, yo creo que eso se puede lograr. De alguna manera, Maite iba en ese sentido. Gracias. Aprovechamos que, exacto, Manuela. Manuela. Muchas gracias. Y qué Manuela. gusto oírlos y verlos. Igualmente. Perdón, esta pregunta de pronto viene de una falta de conocimiento profunda, pero yo siento que uno de los temas que hay en salud pública en Colombia es que, y creo que lo mencionaste, Augusto, es que no hay una definición clara de quién tiene que hacer qué y ni con qué dinero, y me refiero a las IPS, a las EPS, a los entes territoriales, al gobierno nacional, a las comunidades, etcétera. Y creo que eso es un problema súper grave y profundo del sistema de salud pública y sistema preventivo del sistema de salud colombiano y de atención primaria también. Mi pregunta es, ¿cuál es entiendo que hay unos temas financieros ahí o de flujos de financiamiento,
pero me imagino que también hay temas como de economía política, de esa división de los deberes de cada quien. Y hago esta pregunta de cuáles son esos aspectos y qué tienen que ver esos aspectos al pensar en una división de labores intersectoriales. O sea, cómo se traducen todos esos problemas de la división de labores a llevarlos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Transporte o a nivel local a esos otros sectores. Porque creo que no necesariamente es solo financiamiento, si entiendo bien. Debe haber como muchos otros aspectos de economía política. Me encantaría saber, Augusto, qué piensas o los demás que están acá de ese tema. Y gracias. Gracias, Manuela. Pues no sé, Félix, qué opina, pero bueno, y los demás. A ver, no, pues definitivamente tú tienes la razón. O sea, ahí hay un tema complejo. Digamos que uno retrospectivamente, pues, y esto es como una reflexión muy personal, yo creo que la descentralización en Colombia fue como que abrimos una represa y mandamos eso pues a los territorios y pensamos que era simplemente entregarle a los territorios eh, pues una serie de acciones o un listado de responsabilidades y unos recursos y yo creo que ahí hay un tema digamos, de economía política, pero también, y de una mayor claridad, y de ahí la necesidad, y en el documento lo mencionan, perdón, eh, hay una investigación que hizo Rodrigo Guerrero y el equipo de ellos en Cali. Hay un documento que se llama La doble descentralización. Y yo creo que hay elementos en donde se evidencian allí esos problemas de economía política. Pero, sin lugar a dudas, están ahí y el tema, pues, político, electoral y las relaciones entre un gobernador X y unos municipios y todos esos temas, por supuesto que están ahí. Y ese es un reto adicional. Pero creo que por el otro lado, también como que esas competencias que desde un principio tenían, no se satisfacieron de la mejor manera. O sea, yo creo que cada uno tenía eh, el nivel central quería mantener todavía un poder, ¿no? Y en estos temas de asistencia técnica, pues se quedó corto. Y yo creo que si uno retrospectivamente analiza, uno dice, las capacidades institucionales en los territorios mejoraron después de 25 años de descentralización. Y la respuesta, pues no es totalmente satisfactoria. Es muy errática y mayoritariamente, sobre todo en los municipios, muy regular, muy regular. O sea, municipios donde la Secretaría de Gobierno es la que maneja la salud y es un secretario de gobierno que está en otros menesteres. Entonces, ese tipo de cosas. Yo creo que sí, ahí hay un tema, no sé si eso responde a tu pregunta, eh, que hay que trabajar y de ahí la insistencia en una revisión de la 715. Yo creo que, y ya lo mencioné antes, los departamentos quedaron completamente despistados con lo que ocurrió para ellos con la descentralización cuando ellos tenían un papel protagónico en el proceso del anterior Sistema Nacional de Salud. Y de pronto, pues, todo para los municipios y las gobernaciones quedaron en la mitad sin tener claridad cuál era su rol y su papel. Y eso hay que recomponerlo. Y mucho más en departamentos en donde hay unos municipios que no tienen capacidades.
Y entonces hay que, la idea que uno tendría sería como que hay que recoger un poco para volver a soltar después cuando la institucionalidad sea más fuerte y cuando las capacidades en el territorio sean, pero hay necesidad, o sea, eso se hizo con los recursos financieros y eso pues obviamente ha generado todas las tensiones en los territorios, pero hay que hacerlo en términos de competencia y en términos de las responsabilidades. Carlos, ¿tiene la mano levantada? Carlos. Sí, qué pena no colocar cámara aquí. Saludo Pero, Carlos, brevemente al equipo de Así Vamos en Salud y agradeciendo el espacio generado por el equipo de la Universidad de los Andes. Pues en esto, doctora, y me parece muy chévere la discusión y creo que será motivo de conversación cuando tengamos los elementos de regionalización que hacen parte del proyecto. Yo creo que el doctor Augusto tocó los elementos clave para poder determinar el por qué en ocasiones uno percibe y realmente funciona así, de que el ente territorial no tiene claro su rol, tampoco hay recursos suficientes, y también menciono el tema de que los sectores tampoco tienen claro cómo funcionar en torno a la gestión de una problemática en particular, para no hablar exclusivamente de salud pública, ¿sí? Sin embargo, pues obviamente nuestro objeto de conversación hoy es la salud pública y su gestión como tal. Yo también pensaría que hay un tema de alineación de intereses, ¿sí? En esos también yo incluiría un elemento importante que uno a veces omite, y es, venga, el papel de los otros sectores diferente al público que deberían estar explícitos dentro de la misma gestión en parte de la salud pública, ¿sí? Y creo que en ese sentido, doctora, yo creo que no, en el papel pueden estar muy claras las funciones y roles de cada uno de nosotros. Claramente hay que revisarlas, claramente hay que actualizarlas, porque pues el contexto sí determina si hay cambios o no cambios de las funciones y roles, pero yo también creo que en el fondo hay tres temas, y uno lo tocó el doctor Augusto, y es, venga, las capacidades que se tienen para gestionar esas funciones, ¿sí? La descentralización, creo que, pues voy a decirlo así muy, muy a lo maldita sea, pero creo que ningún país del mundo, ¿sí? O ninguna experiencia de países del mundo en términos de descentralización pueden decir que ha sido perfecta, ¿sí? Nosotros escuchábamos en algún momento, no sé si en teoría el referente de descentralización es Francia, o uno de los referentes de descentralización es Francia, pero los mismos franceses dicen, venga, nosotros nos hemos tenido que repensar esta descentralización ya 3 veces, ¿sí? La última fue en el 99. En 1999 que reformaron, y como dice el doctor Augusto, recogieron un poco, fortalecieron y volvieron a descentralizar, ¿sí? Entonces creo que pues aquí no hay, creo que el tema es aprender sobre lo que hemos tenido de descentralización y reconsiderarlo en un sector que sí permite o sí podría permitir una descentralización bastante interesante en términos de, puedo decirlo sin tocar salud pública, prestación de servicios de salud, ¿sí? Y redinamizar lo que es promoción y prevención de la salud y diagnóstico temprano y tratamiento, pero con un enfoque diferente a la medicalización del proceso de atención, ¿sí? Lo otro creo que está orientado a los incentivos y a la alineación de los intereses, ¿sí? Y creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque eso me explica en parte porque algunos sectores desconocen su responsabilidad frente a la gestión de la salud pública en primera instancia. Y segundo, también porque algunos actores no reconocen sus funciones dentro del sector, ¿sí? Ahí viene el término de cuando yo no hago la tarea hay otro que la hace por mí, y eso es cierto, ¿sí? Y creo que en algunos territorios eso es lo que ha sucedido, ¿sí? Esas capacidades limitadas de gestión ha hecho que otros actores hagan lo que no está dentro de sus funciones, pero también
se generen elementos que a veces pueden ser de valor y otras veces no, sobre lo que es la incorporación de programas, procesos, modelos territoriales que se deben evaluar. Entonces, es un tema interesante, doctora, como vuelvo y lo menciono, complementando un poco la intervención del doctor Augusto. Y yo creo que también pues, el tercer elemento es, venga, esto es una visión de largo aliento, es decir, la descentralización. Y creería yo que la intersectorialidad debe tener una visión mucho más allá de los 10 años que nos contempla en el plan decenal, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente esas capacidades institucionales, mucho más en países como nosotros, donde ahí sí la desconfianza, el capital social institucional requiere también fortalecerse, ¿sí? En las instituciones y en las personas, donde en sí hay elementos sociales de fondo como es la corrupción, como es la legitimidad de los líderes de un país y creería yo también de la legitimidad de las gobernaciones en sí mismas y los entes territoriales para gestionar su agenda de trabajo, claramente son elementos que no van a ser gestionados fácilmente a corto plazo. Entonces, creo que esas políticas públicas, esta política pública en particular, y otras que están pensadas a largo plazo en otros sectores, se tienen que armonizar en esos elementos de base que a veces se nos olvida, ¿sí? Los principios, los valores, las virtudes que deben tener las instituciones o las personas que hacen parte de esas instituciones y esos acuerdos explícitos y esa alineación de intereses deben ser explícitas en el proceso de formulación. ¿Sí? Si eso no existe, claramente en la implementación difícilmente vamos a lograr cosas. Sí. Y pues cierro mi intervención de pronto con eso y gracias por la oportunidad y cierro el micrófono para seguir. Muchas gracias, Juan. Oscar. Sí, pues de un lado estaba programado hasta las 4, yo voy a Sí. pedir si podemos quedarnos unos 5 o 10 minuticos más, porque todavía Nosotros, creo que sin las problema. tenemos que aprovechar. Aprovecho también para invitarlos el martes. Manuela, de 3 a 4, nos va a presentar la experiencia que tiene el Banco Mundial en este tema de signos vitales de atención primaria en salud y cómo medir atención primaria en salud, y eso para nosotros es muy útil. Yo les reenviaré la invitación. Muchas Yo gracias. quiero, digamos, a limitar la discusión en 2 temas. Uno es esta división demasiado simplista de que el aseguramiento se ocupa de lo individual y la salud y los territorios se ocupan de lo colectivo, porque al final saneamiento básico y hay muchas vacunación tiene un componente individual y un componente colectivo, y el aseguramiento debe ocuparse también de lo colectivo. Entonces ahí nos toca, cuando hablamos de responsabilidad, ente territorial importante, pero creo que hay que clarificar el aseguramiento y qué se paga con la UPC y qué no. Así, pero qué acciones se podrían cubrir, que no sean solamente educación en salud, sino otras acciones cubrir con los recursos de salud pública. Lo segundo es el tema de APS, que ustedes lo mencionan, nosotros lo hemos estado discutiendo. En el plan decenal de salud pública, APS debe aparecer, digamos, de una manera protagónica. Y en ese sentido, no entenderla solo como una prestación individual básica, sino yo creo que estamos de acuerdo en un concepto más amplio de lo que es la APS, y como uno de los ejes estratégicos o operacionales, todavía lo estamos discutiendo, pero que esté como uno de los ejes centrales del plan, ¿sí? Sin embargo, la verdad es que aquí ha costado sangre un poco tener una definición clara de lo que es APS, como también nos ha costado tener una definición clara de lo que es salud pública, pero viniendo a la APS, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo para que quede muy claro dentro del plan decenal cómo se entiendan APS y cómo la APS hace parte de la salud pública. Y ahí termino.
De acuerdo, Oscar, o sea, realmente, pues no sé, yo de acuerdo con todo. O sea, me parece que nosotros tenemos que superar esa dicotomía de salud pública individual y de salud pública colectiva. Eso hay que superarlo, eso hay que integrarlo, eso tiene que, y eso es parte, digamos, de lo que mencionamos en el tema de gobernanza multinivel. O sea, es que no es que yo estoy en el sector privado y tengo que hacer unas cosas que son las que yo tengo que hacer y allá el sector público que vea. Y lo mismo que nos está ocurriendo de alguna manera ese es uno de los puntos que, bueno, al interior de Así Vamos en Salud lo hemos discutido, por ejemplo, el tema de la rectoría y la prestación de servicios por parte de lo público y de cómo entonces como que el sector público se siente que lo único que le compete es lo público y lo privado está allá, ¿sí? Y entonces yo hago la rectoría, o sea, no lo he explicado bien, pero la idea que nosotros se ha planteado de alguna manera es cómo tenemos unos servicios de salud públicos prestados por entidades públicas y una rectoría en cabeza de una Secretaría de Salud. Algo semejante a lo que de alguna manera existió en el Sistema Nacional de Salud, que era unas secretarías de salud con unos servicios seccionales de salud. Claro, esto tampoco evolucionó muy bien en esa época, pero como que uno le entendería una diferenciación entre los dos en donde las secretarías serían los entes rectores de la salud de manera integral en su territorio de responsabilidad. Y esos servicios seccionales o servicios de salud pues serían lo que hoy manejan las secretarías, que al final se convierten como en juez y parte del trabajo y pierden en el horizonte lo privado. Entonces como que no se involucran tanto en la responsabilidad. Pero bueno, en esencia ahí lo que uno sí ve es la necesidad de que este tema de aseguramiento y salud pública lo superemos y que no es que uno va por un lado y el otro va por el otro. De acuerdo. De acuerdo. Y bueno, lo otro de APS, también, muy de acuerdo. El concepto debe ser más amplio. Pero, pues, la definición no es fácil, ¿no? De pronto hasta nada ayuda un poco. Pero bueno, Manuela es la que maneja ese tema. Claro. Esto debería estar respondiéndolo Manuela. Yo no lo logré llegar en Colombia, la definición misma, no sé. Creo que es una cosa que se tiene que construir en conjunto. Perfecto. Sí. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando. Muchas gracias, Augusto. No, Oscar, muchas gracias, de verdad. Y estaremos en contacto. Agradecer también por ser parte del comité asesor para la universidad en este proyecto, a Manuela también. Entonces, los estaremos involucrando en varias de estas discusiones, entre ellas los ejes estratégicos para el plan decenal y otras discusiones sobre el plan decenal. Perfecto. Oscar, no, muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio y por la invitación que aceptamos gustosos. Sí, señor. Súper. Claro, Muchas gracias. hay que recordar que la discusión de los ejes estratégicos se hará en el marco del comité gestor, ¿sí? Y ustedes así van a ser parte del comité asesor de la universidad y debemos definir ahí claramente en qué instancia Así Vamos en Salud va a conversar sobre ejes estratégicos, ¿sí? Porque recordemos que hay un elemento que queremos o que estamos trabajando ya a nivel institucional y con algunas instituciones adscritas de la definición o de la visión de los ejes estratégicos y demás. Y ahorita pues conversamos con el doctor Oscar cómo manejar el elemento con ustedes. Eso no quiere decir para nada que no lo vamos a hacer, sino que en cuál instancia ustedes pueden generar el mayor valor en términos de la gestión de la formulación del plan decenal.
Entonces eso va a suceder en las dos instancias y creo que es importante tener en cuenta que pues hay unos elementos que ya el ministerio tomó decisiones sobre el cambio de dimensiones a ejes estratégicos y la responsabilidad que tiene eso en términos de la participación social que se está estableciendo en la formulación y en la misma implementación del cambio que va a tener el ejercicio propio de la formulación del plan. Ok. Bueno, muy Bueno. bien. Pues muchísimas Muchas gracias. señor. Un favor para, ¿La grabación? para que nos, exacto, para ver si nos Sí. pueden enviar la grabación cuando Esa la creo tengan. que va a quedar aquí grabada en mi computador. Yo apenas la tenga, entonces se las comparto. Perfecto. Porque creo que la puse a grabar fue en mi computador. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Muy bien, feliz Gracias. tarde. Muy bien. Hasta luego, feliz Mucho tarde. gusto. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Chao. que Manuela, estén muy mucho bien. gusto. Hablamos. Qué felicidad verte, hablamos. Chao. Gracias, Chao, que estén chao a muy todos. bien. Hasta luego. Hasta luego.